Hola, muy buenas días, tardes, noches, en el momento que ustedes tengan la oportunidad de ver este video. Hoy vamos a dedicar esta sesión básicamente para tocar un aspecto muy importante de lo que es la planificación estratégica, la definición de planificación estratégica. Pero incluso esto va más allá, quizás por su relevancia, de lo que tenga que ver con la planificación estratégica como herramienta. El propósito de esto es propiciar un espacio para que conversemos, y cuando digo conversemos es para que ustedes dialoguen entre ustedes, puedan dialogar con sus profesores e incluso podamos dialogar conmigo a la luz de lo que es el tema de la gestión de riesgos entendida como una actividad que se puede planificar, que requiere ser evaluada y en esa medida para poder evaluar tenemos que poder tener criterio para su medida. Lo que yo voy a hacer en esta sesión del día de hoy es agarrar básicamente del documento que yo les compartí a ustedes sobre el manual de planificación estratégica para instituciones públicas y llegar a algunas reflexiones vinculadas con respecto al tema de gestión de riesgos para que veamos el tipo de dificultad que nosotros vamos a experimentar. Y había dicho que iba a dejar hasta acá este tema porque me parece que es lo que corresponde de cara a dejarles a ustedes más tiempo para que puedan hacer sus estudios autónomos y realizar las consultas que consideren pertinentes con respecto a este tema. Un punto muy importante de lo que estamos nosotros haciendo acá y que quizás todavía no podemos porque no lo tenemos, la posibilidad de evaluar el desempeño de organizaciones en términos de gestión de riesgo a partir de indicadores que hayan sido definidos en particular para esas organizaciones. De tal suerte que yo creo que esto siempre es un terreno virgen, en particular para el caso de Venezuela, donde continuamente nosotros necesitamos y requerimos definir las gestiones que nosotros adelantamos con respecto a nuestras tareas. Todo esto, lo que vamos a hablar nosotros, de alguna manera está desarrollado en lo que es ese manual. Yo quiero dedicarme esencialmente a aspectos mucho más relativos al tema de la gestión de riesgos, ¿no? Bueno, nosotros hemos insistido mucho que la gestión integral de riesgos socionaturales, lo que está abreviado ahí como el GIRSN, es un sistema de actividades. Y en tanto que es un sistema de actividades, tiene que tener un fin predeterminado, ¿sí?, para el cual ese sistema de actividades tributa, le da sentido, y que ese propósito en términos generales se puede definir como reducir la exposición ante amenazas que ya han sido identificadas. Y noten que aquí ya están entrando dos actividades que es necesario desarrollar. Identificar la amenaza y reducir la exposición ante ellas, ¿no? Y eso obviamente que pasa también por otra actividad que es prever la aparición de otras amenazas y servir de guía para la formulación de políticas que reduzcan las vulnerabilidades de la sociedad en su conjunto. ¿Con respecto a qué? Porque la vulnerabilidad es una vulnerabilidad que se define en términos más bien de carácter específico y apropiado con respecto al tipo de amenaza a la cual se está confrontando. Este punto yo lo considero que es particularmente importante porque nosotros a veces vamos a querer apelar a tener indicadores de carácter general. No es tan fácil eso, porque evidentemente no estamos ante las mismas amenazas ni ante el mismo tipo de vulnerabilidad. Una cosa que nosotros estuvimos trabajando en la sesión pasada con respecto a la planificación estratégica era que esa estaba definida básicamente en términos de construir futuros deseables, es decir, hacia dónde queremos llevar la gestión de nuestra organización, de nuestra institución. Y yo les he insistido bastante en la sesión pasada que era importante para el caso de la gestión de riesgos entender que nuestra organización, las organizaciones vinculadas al riesgo, están o ameritan no solamente definir los futuros deseables, que es lo que está generalmente planteado en la planificación estratégica, sino también los futuros posibles y en función de esos futuros posibles definir
las actividades que permitan evadir el impacto, en todo caso, un impacto de carácter catastrófico o desastre para la sociedad en su conjunto. Por ello que es importante que eso debiera además permitirnos a nosotros generar caminos alternativos. Y eso supone precisamente la generación de alertas que pueden ser considerados relevantes para la gestión en función de evadir y obviamente evadir acciones que nos permitan a nosotros, por la vía de la causalidad, aunque no intencionalidad, llegar a la realización de un escenario que consideramos que es adverso para la sociedad o en general para la institución. Yo quisiera hacer aquí en particular esta distinción porque eso ya abre una suerte de espacio relevante en lo que va a ser la gestión de la planificación de una organización orientada a la gestión de riesgo. Una organización orientada a la gestión de riesgo no necesariamente le corresponde gestionar todos los riesgos que identifique. Le corresponde gestionar, permítanme la redundancia, gestionar la gestión que se hace del riesgo por los distintos actores que son responsables, corresponsables de los distintos elementos que son propios de la gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? En esencia, gestionar lo que es la identificación de amenazas, que supone procesos de información, procesos de concientización y procesos de respuesta, de definición de respuesta. De tal suerte que cuando nosotros hablamos de una organización dedicada a la gestión del riesgo, probablemente le toca informar. Nosotros en el pasado hablábamos de democratizar la información, dar cuenta, dar acceso a la información a todos los actores relevantes para que todos los actores relevantes puedan tomar y disponer de sus capacidades, capacidades individuales, capacidades institucionales, capacidades de aliados, para tratar de reducir la exposición ante una eventual amenaza y reducir, obviamente, la vulnerabilidad con las cuales está asociada una determinada amenaza. En este sentido, y por eso yo digo, se trata de gestionar el modo como la sociedad gestiona el riesgo, porque la gestión del riesgo no es una tarea, por la dimensión que tiene y por el impacto que ella involucra, no es una tarea que se puede atender solamente desde una institución. En realidad, cuando nosotros hablábamos de que la gestión del riesgo, la gestión integral del riesgo es una gestión del desarrollo, lo que estamos diciendo es que la gestión del riesgo supone la gestión de todos los componentes de una sociedad para garantizar su permanencia y su sustentabilidad en el tiempo. De tal suerte que decir que la sustentabilidad de un determinado territorio, llámese ciudad, llámese municipio, llámese comuna, llámese estado, llámese la nación completa. La sustentabilidad de eso involucra a todos los actores, no hay actores que queden excluidos. Efectivamente, hay distintos niveles de responsabilidad, hay distintos niveles de capacidad, pero precisamente es lo que corresponde gestionar a estas instituciones. Hago este señalamiento porque entiendo que algunos de ustedes están trabajando con con organizaciones de planificación y de gestión de territorio en su sentido más integral. Otras están trabajando con la gestión de espacios vinculados a sectores asociados a la provisión de servicios públicos. Cualquiera que sea el caso, es importante que consideremos que cuando nosotros hablamos de la gestión de riesgo, supone la gestión de riesgo de todos los actores. O sea, no voy por poner un caso, si yo soy proveedor del servicio de energía eléctrica, yo tengo que garantizar que las personas que hacen uso del servicio de la energía eléctrica tengan conocimiento de los posibles riesgos en los cuales se puede dar por un mal uso de una determinada, en este caso particular de la energía eléctrica, del abuso del uso de la energía eléctrica, del despilfarro de la energía eléctrica. Y eso va desde el uso eficiente de la energía hasta elementos muchísimo más generales que tienen que ver con el cuidado, por ejemplo, de lo que son los tendidos eléctricos y las prácticas que se dan en torno al uso de ese tendido eléctrico o de las
de los distintos dispositivos para hablar de los postes y todo lo demás para el servicio de otras instituciones o otras organizaciones. Este es un punto que yo creo que es bien importante. Quizás nosotros en Venezuela, yo recuerdo como, por ejemplo, cantidad de empresas que conectaban cable utilizaban en algunas ocasiones postes que no eran los postes de ellos, eran precisamente postes del servicio eléctrico. Y entonces la maraña de cables, obviamente, es lo que uno llamaría un riesgo generado por múltiples actores, ¿no? Estaba la cablera, estaba la, la, la- el, el servicio eléctrico, estaba el servicio telefónico, es decir, había una cantidad enorme de cables, incluso cables que se hacían, conexiones que se hacían por distintas personas con respecto a un mismo cable, se conectaban varias personas sin pedirle permiso ni a quien puso el primer transformador allí y se generaban esas situaciones de sobrecarga y bueno, todo ese tipo de detalles. Eso muestra precisamente que la gestión de riesgo es una tarea que involucra prácticamente a todos los actores en distinto nivel de impacto, evidentemente. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer cuando hablamos de la relevancia de los indicadores de desempeño para la gestión de riesgo es considerar un modo de medir una gestión en términos de riesgo y eso supone que minimizar el riesgo y eso es una función que no es lineal en relación con lo que son las amenazas, la exposición ante ellas y las vulnerabilidades que permitan que el daño de un determinado evento sea significativo. Y eso, en el caso particular de lo que nosotros estamos señalando, es que a diferencia, por ejemplo, de maximizar ganancias, de maximizar la cobertura de una determinada población ante una determinada política, aquí el tema es garantizar la minimización del riesgo. Obviamente, ustedes lo saben mejor que yo, el riesgo, esa función no lineal, a ratos nosotros no sabemos ni cómo se relaciona entre amenazas, exposición y todo lo demás. Eso involucra necesariamente la posibilidad para quien hace la gestión de riesgo, de siempre tratar de desarrollar una mirada un poquito más eh, sistémica, panorámica, amplia, que le permita precisamente considerar los distintos afluentes que dan lugar a una corriente mayor de riesgo, ¿no? Ese punto es importante. ¿Podemos plantear los indicadores de riesgo para que estos sean mínimos? Sí, y de hecho con eso es que vamos a terminar concluyendo porque existen ya lo que se llaman los Key Risk Indicators o Index, que son los indicadores críticos de riesgo o indicadores claves de riesgo, que se han utilizado básicamente ahora en el ámbito de la planificación estratégica para trabajar el tema del riesgo en las organizaciones y eso está asociado a incertidumbres de carácter económico, incertidumbres en términos de la provisión de servicios, incertidumbres en la cadena logística, para hablar en el caso particular de procesos productivos que dependen de proveedores y dependen también de sectores que distribuyen sus productos y sus servicios. Pero podríamos pensar también que existen los indicadores críticos de riesgo para el caso particular de una sociedad. Y eso yo creo que abre una instancia interesante para la construcción de este tema de los indicadores de desempeño. Es decir, el desempeño en la gestión de riesgos ya va construyéndose alguna literatura que yo creo que vale la pena considerar allí, aunque precisamente no habla del tipo de riesgo que a nosotros nos interesa, el riesgo en un territorio, pero por lo menos ya la variable riesgo entra allí a jugar un papel importante. Eso lo vamos a ver brevemente más adelante porque se refieren básicamente al riesgo operacional de una industria o de una empresa, ¿no? Entonces ustedes verán por qué los ejemplos están asociados a logística, están asociados a proveedores, inestabilidad económica, inestabilidad social, pero siempre puesto en términos de la amenaza a la realización de los procesos operativos de una empresa o una industria o una organización o una institución. Pero cuando nosotros hablamos, y ese es un punto bien importante, cuando nosotros hablamos de la gestión de riesgo por el impacto que tiene una determinada intervención en el territorio, y dado que el territorio no es una industria ni es una empresa, sino que puede tener consecuencias que son absolutamente, en algunos casos, impredecibles en su cuantía, obviamente que plantea un tema de muchísimo más interés, de mayor complejidad, y por supuesto que su relevancia va a estar inscrita en tanto y en cuanto
las instituciones, las personas, las empresas, los distintos actores sociales tengan una clara, y ese es quizás un punto piso, un fundamento para la discusión de la gestión de riesgo, y es que la gente se ponga de acuerdo y diga qué es lo que yo entiendo como la percepción del riesgo en tanto que ciudadano. Bien, puesto eso así en consideración, quizás lo primero que uno tendría que ver con la definición de los indicadores de desempeño, y quiero agarrarme textualmente de esa definición de la Dirección de Presupuestos que se apela en este manual que les compartí, porque me parece que es interesante. Es una herramienta, y eso es lo primero que hay que destacar. No es necesariamente, en tanto que es una herramienta, sirve para hacer cosas, pero tenemos que saber qué queremos hacer nosotros. Y eso ya abre la orientación del indicador de desempeño. Un indicador de desempeño no está solamente, y esto me sirve a mí incluso para hablar de la idea de evaluar. Cuando uno evalúa, no está evaluando para aprobar o no, uno evalúa para saber qué tan bien se está realizando o qué tan mal se está realizando una determinada tarea. Entonces noten que aquí la idea es que se entrega información cuantitativa en los indicadores de desempeño. Yo soy un poquito alérgico a ponerle preeminencia a lo de la información cuantitativa. Y sin embargo, me parece que es importante porque independientemente de que nosotros vayamos a estar calificando aspectos cualitativos, el dar un aspecto cualitativo o una medida o una información cualitativa probablemente no sea particularmente útil para que haya un acuerdo con respecto hacia la orientación y sentido de las acciones que nosotros estamos realizando en una determinada organización. ¿Esto qué quiere decir en concreto? Bueno, esto quiere decir en concreto que básicamente cualquiera que sea lo que se está evaluando y por muy subjetivo que sea, debemos generar una escala con la cual nosotros podamos precisamente tener elementos para argumentar, porque el indicador de desempeño no es una medida final, es una medida que te dice que también lo estamos haciendo. Este punto es particularmente importante de cara a que no se trata de la evaluación final, aun cuando hay una evaluación final. Me explico, no se trata de una evaluación que tiene un carácter taxativo, sino que es una evaluación que en cualquier caso, si salimos muy mal, quiere decir que tenemos que hacer cambios, y si salimos muy bien, quiere decir que las actividades o las acciones que hemos emprendido están en el sentido correcto. Pero eso no quiere decir que se ha alcanzado finalmente la meta. A nosotros nos cuesta, y cuando digo nosotros me refiero en particular a las personas que nos ha tocado desempeñarnos en instituciones públicas, que el indicador de desempeño vaya más allá de lo que es la gestión de una persona, de un grupo, pero si nosotros tenemos un indicador de desempeño, incluso de cara a nosotros poder plantearnos la evaluación a largo plazo, y largo plazo es particularmente importante en la gestión de riesgo, es necesario que nosotros podamos trascender esa suerte de miopía, de no ver mucho más allá, sino de lo que yo hago, de la gestión de mi equipo, de la gestión del periodo en el cual nosotros estuvimos al frente. Yo creo que eso le hace un daño tremendo, ¿no? Incluso si resulta que después de nuestra gestión, vamos a ponerlo entre comillas, exitosa, ocurre una situación de depresión, vamos a tener nosotros la posibilidad de mostrar que cuando nosotros veníamos hubo un desempeño que ahora se ha desmejorado y que es importante rescatar algunas de las cosas que nosotros hicimos, si ese fuese el caso, ¿no? Obviamente que, decía, entrega información cuantitativa respecto al logro resultado en la provisión de los productos, bienes o servicios de la institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño. Destaco tres cosas. Primero, no es una medida de tipo 20, 7, 8, sino que su definición, la definición del indicador y su uso implica que hay una dirección y hay un sentido. Estamos moviéndonos en una determinada dirección y esa dirección le da sentido, significado a lo que nosotros estamos realizando. Por eso que la definición de indicador de desempeño es muy importante. Ya vamos a ver las condiciones que debe de cumplir ese indicador de desempeño. Yo les invito a que revisen el material de nuevo
Y allí me parece que es ver los ejemplos. Yo no me voy a detener en un ejemplo. Yo creo que los ejemplos son fácilmente entendibles y si no, pues pueden ustedes consultar si hay alguna duda al respecto. Pero lo que me interesa en particular es que entendamos cómo es que se definen los indicadores de desempeño y que juguemos en el sentido bien amplio del término jugar a definir nosotros indicadores de desempeño con respecto a las organizaciones en las cuales nosotros estamos laborando, estamos desarrollando nuestro trabajo, porque esto sería particularmente importante. Me parece, por las consultas que yo he recibido, que hay estudios en los que ustedes tienen que, lo que ustedes están trabajando, que pareciera que involucra la definición de las tareas del sistema de actividades de la organización, las acciones, inevitablemente tienen que tener indicadores de desempeño. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos solamente las actividades, y esto quizás es un error que cometemos, en particular algunos que nos hemos movido en el ámbito un poquito más conceptual, que no le decimos a la gente, mira, esto se mide así, y la gente entiende lo que uno le está pidiendo, pero dice, ajá, y después cómo me muevo, cómo sé si me estoy moviendo bien. Bueno, parte de eso es lo que debe, y por eso yo insistí en tocar este tema de indicadores de desempeño, me parece que es muy importante. Porque dado que es, además, un tipo de actividad que responde a un entorno particular, un territorio, el que nosotros podamos tener esos indicadores de desempeño no va a ser particularmente útil, ¿no? Incluso, me atrevería a decir, incluso si nosotros quisiéramos pensar en hacer una conceptualización un poquito más general, empezar con indicadores de desempeño bien particulares, bien focalizados, podría ayudarnos sustancialmente a nosotros poder después llegar a una generalización. Tengo dificultades para imaginarme que ir de lo general a lo particular, porque más general de lo que estamos intentando nosotros hacer, yo lo veo difícil, ¿no? Obviamente que es comparativa y eso quiere decir que hay que fijar metas en el tiempo para poder indicar el sentido en el cual nosotros estamos entendiendo la realización de nuestras metas. Y por supuesto la relevancia que ello tiene, la definición de los indicadores de desempeño es que ayuda a realizar los objetivos. ¿Qué quiere decir realizar acá? Cuando se definen los objetivos, la visión y todo lo demás vinculado a una organización, eso puede ser un poquito etéreo. Nosotros definimos los objetivos estratégicos en la sesión pasada. Pero a veces si yo logro definir el desempeño, voy a tener mayor claridad en el objetivo. Pongo un ejemplo. Si el objetivo estratégico es proveer de salud pública a la mayor cantidad, proveer de salud pública al municipio Libertador. Si yo tengo un indicador de desempeño que me permita a mí medir cuántas personas más están siendo atendidas, qué tipo de atención le estamos brindando, me permite a mí encarnar, identificar, poder vincular acciones con resultados. Y ese punto es particularmente importante. Los indicadores de desempeño se clasifican de acuerdo a si son indicadores de proceso, que está asociado al uso de insumos, a la realización propia de los procesos, lo que cuestan, el tipo de requerimientos que tiene, las horas o cuando digo recursos hablo de tiempo, hablo de personas, ¿no? Esos son los indicadores de proceso. Ahí uno puede, por decir algo, un ejemplo en el que estamos trabajando, en el que sugerí ahorita de la salud de pública, uno podría decir que un indicador de proceso es la cantidad de inyecciones que se han puesto, en cantidad de horas dedicadas para la medicina preventiva, cantidad de vacunas que se han utilizado para la prevención de enfermedades consideradas de interés público. Noten ustedes que esos son indicadores del proceso. Ahora, indicadores de resultados intermedios son asociados al impacto que tiene en los beneficiarios del servicio de ese bien. Y allí noten ustedes que nosotros podíamos efectivamente tener el número de vacunados al año, el número de personas o niños que fueron atendidos o niñas que fueron atendidas padeciendo una determinada enfermedad, dado que no fueron vacunados. Es decir, que me permite a mí tener el resultado intermedio. Y finalmente, el indicador de resultado final o impacto, que mide el logro del fin último del servicio. Si el fin último del servicio es proveer salud pública, ahí nosotros debemos decir, bueno,
cómo lo definimos, cómo lo estamos atendiendo. Eso, por supuesto, podría estar establecido en el número de personas que fueron atendidas sin costo alguno o en el sistema de salud pública, porque no necesariamente tiene que ser gratuito, sino en el sistema de salud pública en el municipio de Libertador, por ejemplo, que es el que estamos trabajando. Efectivamente, las medidas van a tener un distinto nivel. Hay medidas que están relacionadas, y aquí lamentablemente no se ve bien, pero básicamente son las medidas asociadas con la eficacia, que se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Algunas dimensiones de ella algunas de ellas se refieren al grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Algunas dimensiones con respecto a esa eficacia son la cobertura, es decir, cuánto se está cubriendo con respecto a un determinado espacio, la focalización, cuántos de esos que están siendo atendidos les corresponde ser atendidos, cuál es la capacidad de cubrir la demanda y eventualmente el resultado final. La otra medida es la asociada a la eficiencia, que es la relación entre dos magnitudes físicas, que me permite a mí precisamente cuantificar cuánto es lo que he logrado alcanzar en un determinado espacio. Generalmente siempre es el resultado de un denominador y un porcentaje. Esto es, obviamente, está asociado a cuánto es lo que me cuesta a mí en determinada aplicación de un determinado con el determinado uso de un determinado recurso. Luego está la económica, que es la capacidad de una institución para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros, y este tema es particularmente importante. Y aquí hay un tema que es bien curioso. Cuando se han dado las gestiones de desastre, uno de los criterios que han sido terriblemente, un indicador que es terrible, es el indicador de carácter económico. Es decir, de hecho, y eso constituye prácticamente una política global, no hay manera de que ella no se entienda así, que es el indicador ante situaciones de emergencia, que es la cantidad de recursos que se gastan allí, porque hay necesidad de tener una respuesta inmediata. Y obviamente en el ámbito económico hay cualquier cantidad de contingencias que seguramente dan al traste con la posibilidad de manejar esto. Esto quizás podría ser un indicador una dimensión que sería interesante considerarla para la gestión de riesgo. Sin embargo, tiene la dificultad que en el caso particular de cuando se atiende en emergencia, este indicador prácticamente desaparece en términos de pertinencia. Y finalmente está las medidas de calidad, que se refiere a la capacidad que tiene la institución para responder de forma rápida y directa a las necesidades de sus ciudadanos. Bien, llegamos a lo que es el procedimiento para la definición de los indicadores. Lo primero es que es necesario establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición. Nosotros habíamos dicho en la planificación estratégica, en la sesión pasada, la necesidad de definir los objetivos estratégicos que se derivan precisamente de todo lo que es la definición de la misión, la visión, el análisis FODA y entonces definir la estrategia. Si esas definiciones estratégicas, ojo que no son lineamientos estratégicos, si esas definiciones estratégicas, es decir, cuáles son los objetivos estratégicos que definen y que garantizan, entre comillas, garantizar, o que permiten alcanzar y realizar lo que la organización se plantea como proyecto, entonces ese tiene que ser un referente para la medición. Luego, el segundo es establecer las áreas de desempeño relevantes a medir. Y esto tiene que ver básicamente porque probablemente en una organización cualquiera y una organización de gestión de riesgo, mucho más si es una institución pública, pues le va a corresponder tener, como toda institución pública, actividades que son operativas, actividades de carácter estratégico, actividades de carácter administrativo, actividades de carácter de contraloría. Poder establecer cuáles son las áreas de desempeño que nosotros consideramos que son importantes medir. En este sentido,
es muy importante quizás que nosotros seamos un poquito flexibles a la hora de considerar con nuestras propias personas en el diseño que estamos haciendo, perdón, en el trabajo que estamos desarrollando, que nosotros podamos realmente avanzar en codefinir con ellos qué es lo que consideran más relevante y reconocerle en el ámbito de la institución pública en particular que todo lo que tiene que ver con la administración, control y las actividades de Contraloría en general deben ser objetos también de medida. Nosotros a veces privilegiamos mucho la parte operativa, nos queremos concentrar allí, pero esa otra parte es importante considerarla. Precisamente por el comentario que hacía anteriormente de que cuando se da una situación de emergencia, a las gestiones, a las organizaciones encargadas de la gestión de riesgo, por esa imposibilidad todavía de generar el divorcio entre gestionar el riesgo y gestionar la emergencia, esa dificultad que hay, creo que es importante que se pueda establecer claramente que también en el ámbito administrativo y de Contraloría del uso de los recursos haya indicadores de desempeño. La tercera actividad es la de formular el indicador y describir la fórmula de cálculo. Formular el indicador es poderlo definir y decir cómo se calcula y describir por qué eso es importante. Y cuando se formula el indicador, es pero fundamental que esa definición sea una definición que sea atractiva, que tenga la capacidad, la síntesis, que se la va a tener no el indicador, sino que lo define, de poder aglutinar en esa definición algo que sea relevante para los involucrados, que le muestre claramente qué es lo que está viviendo y que después, cuando viene la descripción de la fórmula de cálculo, esta sea lo más clara posible. Luego, validar los indicadores aplicando criterios técnicos, y esto les invito a que revisen el documento allí. Esos criterios técnicos van a variar dependiendo de la naturaleza del indicador que ustedes estén definiendo. Sin embargo, cuando nosotros definimos aquí criterios técnicos, es que no tiene que estar necesariamente, no tiene que estar anclados a pareceres, opiniones o valores que no estén consolidados o considerados claves en la organización, ¿no? Obviamente, hay que recopilar los datos. Uno cree que esto es recopilar los datos, no, hay que decir cómo se recopilan los datos. Si usted define un indicador de desempeño, el cual depende, por ejemplo, de encuesta, usted tiene que decir cuál es la encuesta que va a estar utilizando para ese proceso, cómo lo va a aplicar, con qué frecuencia, cuál es su costo. Es decir, aquí recopilar datos no es la acción de recopilar datos, es decir, cómo se tiene que hacer, ¿no? Luego establecer las metas del valor o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medición. Esto es particularmente importante. Y es particularmente importante porque es lo que precisamente nos permite a nosotros decir, bueno, durante 2 meses yo voy a medir y estoy esperando esto. ¿Por qué 2 meses y no 4 meses? Eso es parte de lo que se tiene que decir. Argumentar. Porque se entiende que estos indicadores no son indicadores que usted define y después no los va a validar con más nadie, no, usted los tiene que validar con la organización. Y en ese proceso de validación con la organización seguramente van a aparecer, tendrán que aparecer actores que consideran como relevante una determinada condición que se considera que vale la pena destacar para la organización, ¿no? Luego establecer y señalar la fuente de los datos. ¿De dónde vienen los datos? Esto evidentemente es clave porque si la organización no sabe quiénes van a ser la fuente de datos, no sabe cómo acudir ante ellos, no sabe su confiabilidad, no sabe la fiabilidad de los datos. Y en el ámbito particular de instituciones públicas, esto es fundamental. No voy a llover sobre mojado al decir que si usted hace una encuesta y siempre hace una encuesta con las mismas personas, pues difícilmente, si las circunstancias han cambiado y las personas no reconocen ese cambio, pues usted va a estar haciendo una evaluación que está sesgada, ¿no? Establecer los supuestos sobre los cuales se espera que ese indicador sea claramente desarrollado es también clave a la hora de desarrollar esa actividad. Finalmente, y digo finalmente, que es evaluar, que es precisamente establecer cuáles son los referentes comparativos y establecer los juicios, porque eso es lo que ustedes tienen que
esperar que ocurra con el indicador de desempeño. El indicador de desempeño no es para que la organización diga, mira, acá nosotros nos medimos, pero nunca nos medimos, porque evidentemente eso es solamente un saludo a la bandera. No, nosotros nos medimos y estamos teniendo tales cosas, ¿no? Este, en particular, acá en Chile, por ejemplo, los profesores nos obligan a tener a todos un convenio de desempeño. O sea, que te comprometes a hacer, que has hecho y aquí está. Y finalmente, un tema que es muy importante y que quizás nosotros no le damos tanto hincapié o no le damos tanto valor porque nos quedamos solamente en la tarea de comunicar y no en la tarea de informar sobre el desempeño. Y este punto es muy importante. Nosotros somos muy amigos de decir, bueno, se han atendido tantas mil personas, se han administrado tantas, ok, pero eso en relación al desempeño que se espera, el desempeño que la organización se planteó, ¿es saludable o no? ¿Van en el sentido correcto o no? Pero además, no se trata de solamente comunicar e informar el desempeño logrado, sino informar cómo es que se determina ese indicador, porque ese indicador es relevante. Es parte importante también de cómo gana legitimidad, y recuerde que es uno de los conceptos clave que nosotros estamos tratando de alcanzar cuando hablamos de la gestión de la planificación estratégica de instituciones públicas. El ganar legitimidad obviamente comporta, en este caso en particular, la legitimidad que da que yo le diga desde ahora, mira, dentro de 5 años, tú vas a medir el desempeño de esta organización con este criterio. Y ocurrió esos 5 años, uno le diga, mira, aquí está la medida. Ese punto es particularmente importante, no solamente para aspectos de demostrar que lo hicimos bien, sino también de demostrar cuánto nos falta y qué parte quizás nosotros debamos atender un poquito más. En un material que les estaré compartiendo en breve, está un trabajo sobre indicadores del desempeño que realizaron algunos investigadores de la Universidad de Manizales. Ahí está Omar Cardona, que es un destacado investigador en el área de gestión de riesgo. Y me parece interesante porque ellos plantean en ese trabajo 4 indicadores. Y esos 4 indicadores, no voy a detenerme leyendo esos indicadores, se los dejo allí. Bueno, voy a leerlos, pero solamente comentar lo que para mí es más atractivo de este tema, que es el último indicador, que es el indicador de gestión de riesgo. Ese indicador de gestión de riesgo es importante verlo en términos de lo que está definido anteriormente en los otros índices, porque nos permiten a nosotros precisamente acercarnos al tema del indicador de la gestión de riesgo con una mirada un poquito menos ingenua de la que quizás normalmente nosotros lo abordamos, ¿no? El índice de déficit por desastre es el riesgo del país en términos macroeconómicos y financieros ante eventos catastróficos. Es decir, que se pueda estimar la situación del impacto más crítico en un tiempo de exposición. Y eso debería servir como referente para precisamente estimar cuál es la capacidad financiera del país para hacer frente a dicha situación. Y ese es un tema que es particularmente interesante poder tener un estimado que nos permita a nosotros saber cuál es el impacto que vamos a tener ante un desastre. Noten ustedes que ese tipo de estimación es útil a la hora de uno incluso aunque ocurra el evento y tengamos las consecuencias desastrosas, la gente está informada qué esperar ante una situación catastrófica, que quizás es uno de los aspectos más complejos que nosotros tenemos. Yo no sé si ustedes lo habrán visto, pero la gestión si nosotros hablásemos del índice de déficit por desastre y utilizáramos ese índice para ver lo que sucede o lo que ha sucedido con la pandemia, yo creo que difícilmente nosotros hemos tenido un indicador con precisión de este tipo de actividad. O sea, difícilmente a alguien se le iba a ocurrir que de la noche a la mañana tendríamos que cerrar prácticamente las Santa Marías de todos los procesos de actividad comercial, financiera incluso. Y cómo eso ha generado un vuelco completo en lo que son las prácticas comerciales y las prácticas financieras.
El otro es el indicador de desastres locales, que captura la problemática del riesgo social y ambiental que se deriva de eventos frecuentes menores, que afectan de manera crónica el nivel local y subnacional. Y noten que este es un indicador bien interesante para quienes trabajan a nivel municipal o territorios acotados, precisamente para ver cómo generan impacto en los sectores más frágiles de la población, ¿no? Ese indicador es bien interesante. Yo les invito a que revisen ese material. Yo creo que ese material es imperdible como consulta. Se lo estoy compartiendo en breve a ustedes. El otro es el índice de la vulnerabilidad prevalente, y esos son indicadores que se refieren a aquellas condiciones que se mantienen en el tiempo de vulnerabilidad del país en términos de fragilidad económica, falta de resiliencia social en general, y noten ustedes la cantidad de elementos de carácter subjetivo que hay acá, pero que sin embargo vale la pena tomarlos en cuenta y considerarlos a la hora de acercarnos a ellos. Y finalmente está el índice de gestión del riesgo, que corresponde a indicadores. Y noten ustedes aquí una cosa curiosa, son un índice que se refiere a distintos indicadores con respecto al desempeño de la gestión de riesgo del país, en términos de organización, capacidad, desarrollo y acción institucional, para reducir la vulnerabilidad, reducir las pérdidas, prepararse para responder en caso de crisis y de recuperarse con eficiencia. Yo quería destacar acá que la dificultad de poder definir indicadores de la gestión de riesgo radica precisamente en esto que estamos viendo acá, que no sabemos con precisión qué demonios es la acción institucional. Yo creo que, como les comentaba al principio, el hecho de que aparezcan nuevos indicadores en los procesos operativos denominados los Key Reference Indicators, para referirse a aspectos en los cuales la operación de una organización se encuentra amenazada y que son claves esos procesos para la continuidad operativa de la organización, aportan ya elementos en la línea de definir o permitir que si una gestión de riesgo, por ejemplo, en un determinado territorio, si nosotros pudiésemos conseguir que los actores más relevantes en términos de generar vulnerabilidad o generar posibilidades de tener un impacto, su deterioro o su parada o su detención, puede tener un impacto económico importante. Si nosotros pudiéramos tener un conocimiento de cuáles son los indicadores de riesgo clave, por decir algo, de las industrias, de las empresas, los negocios o de las actividades más importantes en una determinada sociedad, creo que nos ayudaría a nosotros muchísimo a permitir gestionar la amenaza y la exposición de las amenazas, ¿no? Yo creo que esos indicadores pueden ser considerados en realidad precursores de lo que debieran ser indicadores para la gestión de riesgo. Sin embargo, yo quería destacar de nuevo cómo el índice de gestión de riesgo pues, son poco precisos, ¿no? Y obviamente denotan la necesidad de actualizarlo y desarrollarlo dependiendo del entorno en el cual se da su ámbito de acción, cuál es su ámbito, su radio de influencia. En conclusión, de forma muy simple, yo creo que si nosotros pudiésemos trabajar en indicadores que me permitan a mí medir, no si yo conozco la amenaza, sino si la conozco y he logrado difundir lo suficiente, cuáles son las amenazas de un determinado vector, si puedo disminuir la exposición ante esa amenaza y poder medirlo, cuantificarlo y reducir la vulnerabilidad, yo creo que esos serían elementos clave para la definición de indicadores de desempeño. Ustedes todos tienen asignada una tarea, yo creo que todos la conocen, pero yo quería en particular, con una asignación así de calentamiento, que considerasen la definición de un solo indicador para la gestión de riesgos para la organización que tienen ustedes bajo su estudio. Y muestra el modo cómo pueden ser atendidos los 10 pasos para su definición, los 10 pasos que consideramos anteriormente. Es decir, que ustedes documenten, hagan explícita la tarea de cómo sería ese proceso de construcción de un indicador, que lo puedan mostrar allí. Yo creo que ese sería un tema muy, muy importante que lo hicieran. Bien, así concluye esta sesión del día de hoy. Estaré compartiéndoles el material en breve. Muchísimas gracias, estaremos pendientes. Probablemente a finales de semana les llegue a compartir un video en el que haga presentación de un caso de estudio con respecto a la aplicación de un modelo de organización inteligente para la gestión de riesgos.